Sea todo bienvenido a este programa de formación educativo de formación de instructores. En las sesiones anteriores hemos hablado un poco referente a las definiciones utilizadas a los profesionales de la educación y en qué entorno se utiliza, además de la tipología de los participantes y el perfil del instructor. En este tema número 5 conversaremos un poco sobre el dominio del aprendizaje. Para lo que no me conocen, mi nombre es Edinson Salcedo, soy licenciado en Ciencia del Fuego y Seguridad contra Incendios y he recibido diferentes capacitaciones concernientes al área de la instrucción. Primeramente, debemos definir qué es aprendizaje y es el objeto de estudio de diferentes disciplinas como la psicología, la biología y la educación. Es inherente a todos los animales y se produce durante toda la vida con mayor o menor intensidad. De allí existen varias escuelas de pensamiento que estudian y definen el aprendizaje. Entre las diferentes escuelas que definen el aprendizaje, vamos a examinar este o esta definición. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento que se debe al estudio y la experiencia. Es decir, que una persona puede cambiar de manera permanente su comportamiento debido al estudio, la experiencia que adquiere. Y esto es conocido como proceso de aprendizaje. Pero adicional a esto, en el aprendizaje interfiere los dominios del aprendizaje y estos están clasificados en tres: cognitivo, afectivo y psicomotriz. En el cognitivo se refiere al conocimiento y habilidades intelectuales. El afectivo, actitudes y valores. Y en el psicomotriz, habilidades motoras. El aprendizaje para el dominio, como también es conocido, es una estrategia instruccional y una filosofía educativa planteada por Benjamin Bloch. Más adelante vamos a hablar un poco de Bloch y qué refiere a su estudio. Y este define para ese entonces, en 1968, que el aprendizaje para el dominio mantiene que los estudiantes deben alcanzar un nivel de perfeccionamiento al saber el 90% en una prueba de conocimiento. En conocimientos previos antes de continuar aprendiendo la información siguiente. Es decir, que para adquirir un nivel o un conocimiento superior al que están recibiendo, deberían adquirir un conocimiento de un 90%. ¿Para qué? Para garantizar la armonía o la eficacia del proceso de aprendizaje. Pero hablamos un poco sobre el dominio cognitivo. Y este incluye en el área o está incluido en el área del aprendizaje que determina la creación de nuevos conocimientos y habilidades intelectuales. El aprendizaje en este dominio implica la utilización de conocimientos nuevos, conocimientos que ya se poseían o una combinación de ambos, junto con la evocación de experiencia previa. La reorganización de todo este capital en forma creativa determina la creación de nuevas ideas a través de un trabajo predominante intelectual. Por ejemplo, el aprendizaje de una materia como historia del arte o artística, conocida en algunos países, requiere capacidades para conocer, identificar, analizar, comparar u emitir expresos o expresiones mentales. Cuando una persona incorpora conocimiento teórico, esta desarrolla el dominio cognitivo.
Bien, porque aparte de el analizar, hay una teoría de base y esto ya implica la combinación de conocimiento o dominio cognitivo. Ahora, en el caso del dominio psicomotor o psicomotriz, en este dominio está presente los conocimientos adquiridos, pero se manifiesta a través de las acciones, la motricidad, por ejemplo, las habilidades de escribir en un teclado de computadora requiere no solo conocimiento, sino también de una habilidad que se obtiene mediante ¿de qué? De la práctica. En sesiones anteriores, cuando hablábamos un poco de tipología del participante, hablaba sobre un alumno que tuve que fue llevado a Chile como fuerza de tarea, fue seleccionado. Y el dominio de aprendizaje de ese alumno era un dominio psicomotor o psicomotriz. Lo que adquiría o lo que aprendía lo manifestaba con qué? Con acciones, en práctica, demostraba su habilidad y su destreza. Pero en la parte teórica sí tenía una desventaja. En el caso del dominio afectivo, este dominio guarda íntima relación con los sistemas de valores y actitudes de la persona. Es fundamental su desarrollo para ser humano, especialmente en las primeras etapas de vida. Y por esta razón es que se indica que hay que enseñar a los niños en su primer año de vida, ya que esto fomenta el carácter. En la persona adulta es más difícil hacer esto, pero no es imposible, dado que se requiere de convencimiento y voluntad de cambio. Y es acá cuando el dominio afectivo implica el manejo de sentimientos y emociones como la aceptación o el rechazo, así como sentimiento para ser más complejo en esta área determinada por medio de valores, actitudes y cambio de conducta. Entonces, en el caso del adulto, como le decía en sesiones anteriores, lo más difícil es desaprender. Y aquí es donde mencionamos un poco sobre Bloom o Bloom en su taxonomía, donde indica que es la teoría diseñada realmente por el doctor en educación de la Universidad de Chicago, Benjamin Bloom, en 1956, que sirve para evaluar el nivel de conocimiento adquirido en un área o materia. Permite jerarquizar los procesos cognitivos en diferentes niveles y sirve para facilitar las labores de evaluación. ¿De qué manera? Cognitiva o intelectual, afectiva o actitudinal o psicomotora o procedimental. Bien, pero ¿cómo evaluamos estos dominios? Y es que acá el dominio cognitivo se define en lo que es la taxonomía como procesamos la información, además la capacidad y habilidad intelectual que se pone en marcha en el manejo de la información. Y es acá donde se evalúa el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, síntesis y por último la evaluación. En el caso del dominio afectivo que refiere o trata de ver el papel que juegan las emociones en el proceso de aprendizaje, por lo que en este nivel se analiza actitudes, intereses, sentimientos, emociones, valores, perjuicios individuales propios de la persona, y es acá donde hay
se inicia con una recepción, una respuesta, una valoración, una organización y una caracterización. Bien. En el caso del dominio psicomotor, es el nivel que nos permite identificar cómo interviene nuestra habilidad corporales, destreza, tipo motriz, coordinación muscular y neuronales en el desarrollo de aprendizaje. Y es acá donde uno, la imitación, dos, manipulación, tres, precisión, cuatro, control, cinco, automatización y sexta, creatividad. Pero realmente, ¿qué quiere explicar la taxonomía de Bloom? Una de las revisiones más aceptadas y utilizadas es la de Anderson y Claston en el 2001, donde indica que la taxonomía de Bloom sigue, de cierto modo, sigue vigente. De hecho, ha sufrido modificaciones durante los últimos años en consideración de que de la era tecnológica. Y es acá donde se refiere a que primero parte de que de un pensamiento de manera de orden inferior y de manera de pensamiento de orden superior, que parte de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y un poco vamos a hablar más adelante a qué se refiere esta taxonomía. Pero si recuerda que hace momento le indiqué que fue modificada en la era digital y es acá donde el doctor Anderson Schultes, convencido del poder que traería la tecnología para la transformación de la educación, actualizó la versión de la taxonomía de Bloom para la era digital y es la que aprecian en esta pantalla donde hace mención de la categoría de los verbos en el mundo digital y las actitudes digitales, donde hay un orden inferior y un orden superior, manteniendo, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, y sus diferentes características. Bien, pero también está el cono de la experiencia de Edgar Gale, donde él simboliza cómo actúa el mecanismo de aprendizaje y refiere en 1946 este pedagogo estadounidense y define un cono de la experiencia como un diagrama de clasificación de varias teorías relacionadas con el diseño pedagógico y los procesos de aprendizaje de los seres vivos. Al parecer, según la investigación que expondremos a continuación, eh, nunca añadió los porcentajes que aparecen indicando la cantidad de que cada uno refiere o que cada característica o ítem refiere a lo que es el aprendizaje. Y es acá donde Elgar Dale en su libro publicó o publica este cono de la experiencia en el que propuso una clasificación de experiencias audiovisuales desde la más abstracta en la cima a la más concreta, pero en ningún caso clasificó según su eficacia, es decir, no estableció cuál era más importante, cuál era más eficaz para el participante. Bien, entre ellas está símbolos orales, visuales, imágenes fijas, radio, grabaciones, películas, televisión educativa, exposiciones, excursiones, visitas, demostraciones, dramatización, experiencia simulada, experiencia directa. Es decir, son los diferentes tipos de aprendizaje o adquisición de aprendizaje que puede pasar una persona, pero no clasificó o no estableció
cuál era el más efectivo. Y es acá donde se crea la pirámide del aprendizaje, que para mí es una de las teorías con mayor relevancia e importancia, y incluso ustedes mismos como estudiantes, como profesionales, pueden analizarla y verse en un espejo si realmente refleja lo que indica este o esta pirámide de aprendizaje, que fue diseñada por el pedagogo estadounidense Cody Blight. La pirámide del aprendizaje se basa en la metodología de la taxonomía de Bloom, y es una de las razones por qué cuando se busca la pirámide de aprendizaje muchas veces sale como pirámide de Bloom o taxonomía de Bloom, pero se basa en la metodología, pero realmente fue creada por Cody Blight y se complementa con el denominado cono de aprendizaje de Edgar Dale. Entonces vean acá que Cody Blight utilizó ambas teorías y las fusionó. El aprendizaje no es un proceso simple, es un ciclo complejo de estímulos de cada ser humano que experimenta de una manera diferente, especialmente si tenemos en cuenta los múltiples recursos que existen en la actualidad. Y esto es cierto. Y es acá donde le presento dicha pirámide, donde hay un estudiante como espectador o un estudiante como accionador. Bien. Entonces el estudiante como espectador se va a clasificar en verbal y visual. En verbal, escuchar clases magistrales, leer libros, artículos. Entonces, la información que capta va a ser directamente proporcional de aprender un 5 o un 10%. O sea, si escucho, aprendo un 5%. Si leo, un 10%. En el cambio de ser visual, de ver y escuchar, un 20%. Entonces, es decir, que acá ustedes en la actualidad están aprendiendo un 20%. Incluso puede llevarse un 30% porque demostración, ver demostraciones o ejemplos. Por ejemplo, le estoy presentando un gráfico, hay un ejemplo, entonces pueden adquirir entre un 20 y un 30% de aprendizaje. Bien, ahora el estudiante como accionador, actividad participativa o actividad pura. La actividad participativa, que es un 50% argumentar, discusión y conversaciones, es decir, recibí un proceso de aprendizaje que vi y escuché, pero además argumenté, o sea, lo conversé, lo defendí. Aprendo un 50%. Y es la razón de por qué muchos de los que están presentes pueden recordar algunas exposiciones que realizaron en secundaria o primaria que le tocó un tema específico y pueden definir algo que le haya tocado y lo pueden recordar con exactitud, porque es que hay una respuesta de aprendizaje de un 50%, pero ahora el aprendizaje o la actividad pura es un 75% cuando realiza práctica, es decir, lo vi, lo escuché, lo argumenté, pero también hice, o sea, lo practiqué. Entonces, aprende un 75%. Pero el conocimiento puro, puro de un 90% es cuando enseño a otra persona, y es aquí donde yo en la actualidad estoy refrescando algo que ya sabía y estoy aprendiendo nuevamente, porque lo estoy viendo, lo estoy escuchando, lo estoy argumentando, lo estoy poniendo en práctica y a su vez lo estoy enseñando a otro o explicando. Y es la razón de por qué muchas veces nosotros los instructores le enseñamos la teoría, enseñamos la práctica y les pedimos que nos expliquen qué hicieron realmente, qué actividades, qué técnicas utilizaron y el por qué. ¿Para qué? Para garantizar el 90% del aprendizaje. Bien, y esto ha sido todo por la sesión educativa
Espero que le haya agradado. Lo invito a seguir viendo este programa educativo de instructores para que cada día sean mejores instructores, hagan llegar todo ese conocimiento y potencial que tiene cada uno de ustedes, ya que recuerden, no nacimos para competir con los demás, nacimos para mejorar cada día más, ¿ok? Así que compitan con esa persona que ven a ustedes parada al frente cada vez que se colocan al frente de un espejo. Hasta luego. Y no te olvides, suscríbete a mi canal de YouTube.